Una mujer negra ayuda a un millonario a arreglar su coche averiado cuando ve el anillo en su dedo. Él queda inmediatamente en shock. Nadie la vio. Nadie siquiera recordaba su nombre. Pero en esa tarde abrasadora, mientras el sol caía sin piedad sobre el asfalto, ella se convirtió en el único salvavidas para un hombre que parecía tenerlo todo. Un coche de lujo detenido en una carretera olvidada. Un motor humeante. Un ejecutivo poderoso acostumbrado a tener el mundo a sus pies. Ahora vulnerable, perdido, sin saber siquiera cómo pedir ayuda. Thomas Weber golpeó el volante de su Maserati con frustración mientras miraba su reloj de platino. 11:43 en exactamente 17 minutos debía presentar ante los inversionistas más importantes del país el proyecto que definiría el futuro de su empresa. El sudor ya empapaba su camisa de seda cuando abrió la capota, solo para ser recibido por una espesa nube de vapor que lo hizo retroceder instintivamente. «Sea», murmuró, aflojándose la corbata. Su traje italiano de $3,000 no estaba diseñado para reparaciones mecánicas y su conocimiento de motores era inexistente. La ironía de la situación no se le escapó. El hombre que controlaba un imperio empresarial, completamente indefenso frente a una pila de metal y cables que no entendía. El sonido de un motor envejecido interrumpió su desesperación. A pocos metros de allí se detuvo una camioneta desgastada por el tiempo y el sol. Thomas observó con escepticismo cómo una mujer salía del vehículo. Llevaba unos vaqueros manchados de grasa, una camisa a cuadros con las mangas arremangadas hasta los codos y su cabello rizado estaba recogido en un práctico moño. Su piel oscura brillaba bajo el duro sol. «¿Necesitas ayuda?», preguntó, acercándose con pasos firmes y una confianza que contrastaba con la precaria situación de Thomas. «Tengo una reunión crucial en 15 minutos», respondió sin ocultar su irritación. «Mi asistente debería estar enviando ayuda, pero no hay una señal decente en este maldito lugar». La mujer no parecía impresionada por su aparente estatus o su mal humor. Sin pedir permiso, se inclinó sobre el motor humeante. Como si tener un vehículo que costara más que una casa no significara nada. «Es el sistema de refrigeración», diagnosticó con impresionante confianza. «Puedo arreglarlo temporalmente para que puedas llegar a la ciudad. No durará mucho, pero te dará algunas horas». Thomas la evaluó con una mirada escéptica, recorriéndola con la mirada en un análisis no tan sutil. «¿Estás seguro?» «Soy mecánica», respondió ella secamente, sosteniendo su mirada sin inmutarse. «Tengo una tienda a 10 millas de aquí». Sin esperar aprobación, regresó al camión a buscar sus herramientas. Sus movimientos eran precisos, económicos, sin un solo gesto innecesario. Comenzó a trabajar en el motor con absoluta concentración. Sus manos, pequeñas pero fuertes, se movían con precisión quirúrgica. 5 minutos más y habrías reventado el motor por completo, comentó sin levantar la vista, ajustando algo que Thomas ni siquiera pudo identificar. Estos modelos son poderosos, pero sorprendentemente delicados, como algunas personas. El comentario indirecto no pasó desapercibido, pero Thomas estaba demasiado preocupado por su reunión como para sentirse ofendido. «¿Cómo es que sabes tanto sobre coches de lujo mientras trabajas?». Thomas se detuvo bruscamente, consciente del prejuicio en su pregunta inconclusa. «En un pueblo olvidado», terminó, mirándolo directamente por encima del hombro. «Yo leo. Yo estudio. Me preocupo por mi trabajo. La excelencia no es exclusiva de las grandes ciudades, señor Weber». Thomas se sorprendió al escuchar su apellido. «¿Cómo sabes quién soy?». «Tu foto aparece a menudo en la sección de economía del periódico», respondió ella simplemente, cerrando el capó. «Allá. Esto debería llevarte a la ciudad». «Te debo una», dijo Thomas, aliviado. Sacó varios billetes de su billetera de cuero. «Por favor acepte esto como mi agradecimiento». Fue cuando extendió la mano para recibir el dinero que Thomas lo vio. Un anillo de plata antiguo con un pequeño zafiro azul, sorprendentemente delicado para alguien con manos tan trabajadoras.
Un anillo que conocía perfectamente. El mundo pareció congelarse en ese instante. Un destello de recuerdo cruzó su mente. Una muchacha de grandes ojos expresivos, una promesa intercambiada bajo un árbol frondoso, el último regalo que su madre le había dado antes de morir. ¿Dónde conseguiste ese anillo?, preguntó, con la voz más temblorosa de lo que le hubiera gustado admitir. La pregunta flotaba en el aire abrasador del mediodía. La mujer instintivamente cerró el puño, protegiendo parcialmente la joya. Era de mi madre, respondió con naturalidad, aunque su mirada se tornó cautelosa. ¿Por qué lo preguntas? Lo que el mecánico no podía imaginar era que 20 años antes, ese mismo anillo había sido colocado en las manos de su pequeña hija por un niño que prometió volver por ella. Un niño que se convertiría en el hombre que estaría frente a ella. Un hombre que había roto una promesa sagrada y ahora la encontraba de nuevo de la manera más improbable posible. Si esta historia de promesas olvidadas y reencuentros inesperados te conmovió, no dejes de registrarte para descubrir cómo un simple anillo se convertirá en el catalizador de una revolución en las vidas de estos dos desconocidos a quienes el destino insiste en reconectar. Maya endureció la mirada cuando notó la fijación de Thomas en el anillo. Ella guardó el dinero en su bolsillo y se alejó, caminando decididamente hacia su camioneta. Si el coche se estropea, el taller mecánico está a 16 kilómetros. Primera entrada después del cartel de Aurora City. Thomas dudó, dividido entre el encuentro crucial y ese descubrimiento inquietante. Ese timbre empezó, pero ella ya había puesto en marcha el motor. Se reunirá con usted, señor Weber, le recordó Maya con frialdad. Los inversores se están esperando. Mientras el Maserati desaparecía por la carretera, Maya permaneció inmóvil. No me reconoció, murmuró, acariciando el anillo con el pulgar, un gesto automático que había cultivado durante más de 20 años. Al fin y al cabo, simplemente no me vio. En Ope Mechanical, Maya trabajaba furiosamente en un motor desmantelado, canalizando su frustración en cada movimiento. «Vas a destrozar ese carburador», observó Xavier, su tío, acercándose con cautela. Alto y con cabellos grises en las sienes. Él era el único que conocía su historia completa. Él apareció. Tío X con un coche averiado. Como un cruel giro del destino. Xavier se quedó congelado. Thomas Weber, el niño que prometió regresar. El hombre que lo olvidó, corrigió Maya, secándose las manos con un trapo. Me miró y solo vio un mecánico anónimo. Reconoció el anillo, pero no a la chica que lo había conservado durante 2 décadas. Esa noche, Mia abrió una caja de madera, guardada debajo de su cama. En su interior, cuidadosamente organizados, había recortes de periódicos que rastreaban el ascenso de Thomas Weber. Su rostro apareció en artículos sobre innovación, filantropía corporativa y su reciente compromiso con Elise Harrington, heredero de una fortuna en la industria de la moda. Mañana ni siquiera recordará el anillo, murmuró hacia la habitación vacía. Maya estaba equivocada. A la mañana siguiente, un sedán discreto se detuvo frente al taller. Thomas emergió, esta vez sin su costoso traje, como si quisiera pasar desapercibido. Estamos abiertos, dijo Maya, manteniendo la distancia. En realidad, vine a devolver esto, respondió, extendiendo la mano. En el centro de su palma, había un pequeño broche de madera tallada, un pájaro con alas extendidas. El mundo de Maya se detuvo. Ese broche, su primera escultura, se la regaló a Thomas como regalo de despedida. Sección Orión del orfanato Corazón Abierto, dijo en voz baja. Fuiste tú la chica que me enseñó a tallar madera cuando todos los demás chicos se burlaban de mí. Prometiste que volverías, dijo Maya, y las palabras se le escaparon involuntariamente. Lo intenté, respondió Thomas, mientras algo oscuro cruzaba su rostro. Durante años, pero mi padre tenía otros planes. Xavier salió del área de trabajo, limpiándose las manos con un paño, sus ojos observando a Thomas con sospecha acumulada.
Entonces el joven príncipe regresa, comentó en voz baja. 20 años después. Thomas sostuvo su mirada. Entiendo tu desconfianza, pero vine a pedirte una oportunidad para explicarte. Xavier me rescató cuando dejé el orfanato, explicó Mer. Él me enseñó todo lo que sé. Me dio un hogar cuando nadie más lo hizo. Algo que prometí hacer, reconoció Thomas con visible pesar. ¿Por qué ahora? Maya desafió. Después de todo este tiempo, Thomas respiró profundamente. En 3 semanas, anunciaré oficialmente mi compromiso con una mujer que no amo, asumiré la presidencia de una empresa que detesto en secreto y completaré mi transformación en el hombre que mi padre siempre exigió que fuera. Hizo una pausa significativa y entonces te vi, o mejor dicho vi el anillo y algo se movió. El teléfono de Thomas sonó insistentemente en la pantalla. ¿Y Liz? Sexta llamada. Ella parece persistente, observó Maya con amargura. Mi carcelero, respondió, colgando. Nuestro matrimonio es una fusión corporativa disfrazada de romance. ¿Y qué esperas de mí? Preguntó Maya, cruzándose de brazos. ¿Absolución por abandonarte? Respuestas, dijo simplemente, y tal vez una oportunidad para corregir el mayor error de mi vida. Lo que Thomas no reveló fue la investigación que había iniciado la noche anterior. Una búsqueda exhaustiva de Maya Olivera, su pasado en el orfanato y la misteriosa desaparición de documentos relacionados con la propiedad que una vez perteneció a su familia. Lo que Mia ocultó fue el archivo oculto en la parte trasera de su taller. Papeles amarillentos con el logotipo de Weber Enterprises, firmados por el padre de Thomas, que detallaban la adquisición fraudulenta de las tierras de la familia Olivea, las mismas donde ahora se alzaba el nuevo complejo corporativo que sería el legado de Thomas. Mientras se miraban fijamente, ninguno se dio cuenta de que sus destinos estaban entrelazados por algo más que recuerdos de la infancia, por una conspiración que destruyó a una familia para construir un imperio. Y en 3 semanas, cuando Thomas debía sellar en el futuro, Mia finalmente revelaría la verdad que podría derrumbar todo lo que la familia Weber había construido sobre la injusticia y la mentira. Habían pasado 3 días desde la inesperada reunión. Thomas canceló reuniones y delegó responsabilidades, sumergiéndose obsesivamente en viejos archivos. Algo no encajaba en la historia de su padre sobre el terreno que ahora formaba parte del nuevo complejo empresarial Weber. En la mansión familiar, registraba la oficina de su padre cuando encontró una carpeta cerrada con la etiqueta Proyecto Aurora, el mismo nombre que el pueblo donde vivía Maya. Usando la llave que había copiado en secreto años atrás, Thomas la abrió y sintió que se le helaba la sangre. Contratos, demandas y un documento particularmente inquietante. Un certificado de defunción falsificado de la madre de Maya. Fingió su muerte, murmuró con incredulidad, para conseguir el terreno. Al mismo tiempo, en el taller de Xavier, Maya tomaba su propia decisión. Había ocultado la verdad durante demasiado tiempo. Voy a confrontarlo, declaró, revelándole el archivo oculto a Xavier. Los documentos son auténticos. La firma de su padre está en todos ellos. Es peligroso, advirtió Xavier. Los Weber destruyeron a tu familia una vez. Ahora pueden hacerlo peor. Maya acarició el anillo de zafiro. No me queda nada que perder. Esa noche, Thomas conducía su sedán hacia el taller cuando recibió un mensaje de Maya. Plaza Central, 20 minutos, ven solo. La plaza de Aurora City estaba desierta cuando Thomas llegó. Mia esperaba, sentada en un banco bajo un árbol frondoso, extrañamente similar al del orfanato donde se conocieron. Durante 20 años, me pregunté por qué mi madre me abandonó, comenzó Mia sin preámbulos. ¿Por qué? Lo perdí todo en un instante. Maya, he descubierto algo terrible, interrumpió Thomas, con una mirada de auténtico horror. Mi padre. Tu padre fingió la muerte de mi madre, terminó ella, entregándole unos papeles amarillentos. Luego la amenazó de muerte si intentaba recuperarme. Además, podría quedarse con nuestras tierras. Tierras con la mayor reserva de agua dulce de la región.
Thomas palideció mientras examinaba los documentos. La firma era inconfundible, la misma que había visto minutos antes en su propio descubrimiento. ¿Cómo conseguiste esto?, preguntó con voz temblorosa. Mi madre se los dejó a Xavier antes de desaparecer. Esperó hasta que tuve la edad suficiente para entender. Maya sacó una fotografía antigua. Esta es mi madre, Amelia Aoa. Ella no me abandonó. La obligaron a desaparecer. La foto mostraba a una mujer de rostro amable con el mismo anillo de zafiro. Al fondo se extendía un valle verde, ahora transformado en hormigón y acero, con el logo de Weber. Mañana lo haré público. Maya anunció en la ceremonia de inicio de obras del nuevo complejo. Thomas la miró atónito. Habrá cientos de periodistas, inversores, políticos. Exactamente. Maya confirmó. El momento perfecto para revelar que el imperio Weber se construyó sobre el fraude, la extorsión y la destrucción de vidas. El teléfono de Thomas sonó insistentemente, el de su padre, por quinta vez consecutiva. Ignoró la llamada. Hay más, continuó Maya. Tengo razones para creer que mi madre sigue viva. Esta revelación impactó a Thomas como un rayo. ¿Cómo? ¿Dónde? Su última comunicación llegó hace 8 años. Una carta anónima, pero la letra era suya. Maya dudó desde una clínica psiquiátrica en New Hope. Thomas respiró hondo, tomando una decisión que lo cambiaría todo. No esperes hasta mañana, dijo. Sus ojos se encontraron con los de ella con una nueva determinación. Vamos. ¿A dónde vamos a la inauguración? Mi padre adelantó el evento para esta noche, temiendo filtraciones sobre el proyecto. Nadie lo sabe, excepto su círculo íntimo. En la limusina, camino al complejo, Thomas explicó su plan. Tengo acceso total al sistema de seguridad y al escenario. Puedo ponerte en posición en el momento preciso para confrontarlo públicamente. Lo que Thomas no dijo fue que también había descubierto la ubicación exacta de la madre de Maya, no en una clínica, sino en una propiedad privada de los Weber, utilizada como garantía del silencio de Anesto. El evento fue suntuoso. La élite empresarial y política admiraba el imponente complejo construido sobre lo que una vez fue la casa de la familia Alivera. Ernesto Weber, impecable con su traje, sonrió a las cámaras. Su autoridad era incuestionable. Thomas, por fin, exclamó al ver a su hijo. Su mirada se endureció al notar a Maya a su lado. ¿Qué hace aquí? Un invitado especial, padre, respondió Thomas con frialdad. Alguien con una historia fascinante sobre los orígenes de esta tierra. Ernesto Pal. Mi oficina ahora. En su lujosa oficina con vistas al valle devastado, el patriarca Weber miró a Maya con desprecio. ¿Cuánto? Preguntó secamente. ¿Cuál es tu precio por desaparecer como debería haber hecho tu madre? Mi madre, respondió Mía, con voz firme a pesar de las emociones que le arremolinaban en el pecho. Quiero saber dónde está. Ernesto rió, con una humildad. Después de todos estos años, probablemente ni siquiera te recuerda. Entonces está viva, concluyó Thomas, grabando discretamente la conversación en su celular. La has tenido prisionera durante 20 años. Prisionera, Ernesto descartó la palabra con desdén. Le di una vida de lujo a cambio de un terreno sin valor. Fue un trato. Un trato bajo amenaza no es trato, intervino una nueva voz. En la puerta estaba Xavier, acompañado de una mujer mayor cuyos ojos, idénticos a los de mamá, rebosaban décadas de dolor contenido. Madre, susurró Maya, con la voz quebrada. Amelia Alivera. Avanzó lentamente, con la mirada fija en la hija que no veía desde niña. Maya, dijo simplemente, con la voz entrecortada por la emoción. Detrás de ellas, en el pasillo, Elise observaba la escena con interés clínico, grabando cada palabra con su celular. El reencuentro entre madre e hija estaba a punto de exponer no solo el fraude tras los orígenes del imperio Weber,
sino también revelar cómo la ambición desmedida había destruido vidas y separado familias. Una verdad que ni todo el dinero del mundo podía ocultar. Y mientras Ernesto Weber veía desmoronarse su imperio de mentiras ante sus ojos, una verdad aún más devastadora permanecía oculta. Thomas no era su hijo biológico, sino un huérfano adoptado para reemplazar al bebé que su esposa había perdido. Un giro final que, al revelarse, completaría el ciclo de justicia iniciado por una mecánica decidida con un anillo de zafiro en el dedo. La sala de estar de Ernesto Weber vibraba de tensión mientras madre e hija se miraban por primera vez en 20 años. El patriarca Weber, siempre controlador, parecía haber perdido por completo el control de la situación. «Imposible», murmuró, retrocediendo unos pasos. «Estabas bajo vigilancia constante. Tu dinero compra silencio, Ernesto, pero no verdadera lealtad», respondió Amelia, con la voz fortalecida por décadas de dolor reprimido. «Algunos guardias tienen familia, tienen corazón». Maya, temblando, se acercó lentamente a su madre. 20 años de abandono forzado, 20 años de preguntas sin respuesta. Cuando se abrazaron, no hubo palabras, solo lágrimas que hablaban más fuerte que cualquier discurso. Thomas observó la escena con una tormenta de emociones cruzando su rostro. «¿Por qué, padre?». Finalmente preguntó. «¿Por qué destruir una familia por un pedazo de tierra?». «Esa tierra nunca fue solo un pedazo de tierra», respondió Ernesto recuperando algo de compostura. «Es la reserva de agua potable más grande de la región. Vale miles de millones, el futuro de esta empresa». «¿Y eso justifica destruir vidas?», preguntó Thomas con voz cargada de desprecio. «¿Cómo te justificas eso a ti mismo?». Un brillo peligroso cruzó los ojos de Ernesto. «De la misma manera que justifiqué la adopción de un huérfano para reemplazar al hijo que perdí». El silencio que siguió fue absoluto. Thomas se tambaleó como si lo hubieran golpeado. «¿Qué?», susurró, mientras el color desaparecía de su rostro. «¿Crees que es una coincidencia que hayas pasado 6 meses en ese orfanato?». Ernesto rió amargamente. «Tu madre murió al dar a luz junto con nuestro verdadero hijo. Solo eras un sustituto conveniente, un bebé sin antecedentes médicos problemáticos, sin familia que interfiriera». La revelación golpeó a Thomas como una avalancha. Toda su vida, toda su identidad, se había construido sobre una mentira. No era un Weber de sangre. Era un huérfano cuyo historial había sido manipulado, igual que el de mamá. «Miente», dijo Elise, entrando por fin en la habitación. En sus manos tenía un archivo antiguo. «Esto explica por qué siempre pensé que algo andaba mal con nuestra fusión corporativa». «¿Qué has hecho?», preguntó Ernesto, palideciendo al ver el archivo. «Investiga bien antes de un matrimonio de negocios», respondió con frialdad, incluyendo su historial completo de adopciones fraudulentas. «No solo adoptaste a Thomas. Había otros». Xavier se acercó a Thomas, poniéndole una mano firme en el hombro. «Esto significa que tú y Maya no son solo amigos de la infancia», terminó Elise. «Son medio hermanos, de la misma madre». Documentos falsificados para ocultar la conexión. Maya y Thomas se miraron. La verdad se reflejaba en sus ojos idénticos. Mismo tono, misma forma. ¿Cómo es que nadie se había dado cuenta antes? «Por eso el anillo significaba tanto para ambos», murmuró Amelia. «Era nuestra reliquia familiar. Se lo di a Thomas antes de que Ernesto se lo llevara, haciéndole creer que era un regalo de la madre que nunca conoció». En ese momento, la sirena de la policía sonó a lo lejos, acercándose rápidamente. «Esto se acaba ahora», anunció Thomas, con una voz que cobraba nueva determinación. Después de todas las mentiras, todas las manipulaciones, la semana siguiente, los periódicos estallaron con titulares sobre el escándalo. Ernesto Weber, respetado magnate, arrestado por fraude, secuestro y falsificación de documentos. El imperio Weber, cimentado sobre el crimen y la separación de familias,
se derrumbó cuando las investigaciones revelaron décadas de corrupción. Thomas, al descubrir su verdadera identidad como hijo de Amelia Olivera, renunció al apellido Weber y adoptó su verdadero apellido. El terreno fue devuelto legalmente a la familia Aloe Vera y el proyecto corporativo se transformó en una reserva ambiental con un centro comunitario que beneficia a cientos de familias locales. 6 meses después, en el pequeño taller Esparanca Mecánica, ahora ampliado y modernizado, Maya ajustaba el motor de un coche mientras Thomas revisaba documentos para la recién creada Fundación Olivea para Niños Abandonados. ¿Sigue siendo extraño?, preguntó, limpiándose la grasa de las manos. Descubrir que toda tu vida se basó en una mentira. Thomas sonrió, una sonrisa genuina que rara vez había mostrado en su vida anterior. Extraño. Sí, pero también liberador. Tocó el pequeño broche de pájaro que ahora llevaba como colgante. Perdimos 20 años, pero recuperamos nuestra verdad. Nuestra familia. Amelia entró al taller con limonada. Sus ojos, antes marcados por la tristeza, ahora mostraban un trocito de alguien que finalmente había encontrado justicia. El anillo, dijo, al notar que Maya aún lo llevaba. Siempre nos mantuvo conectados, incluso cuando no lo sabíamos. A veces, las mentiras más elaboradas se deshacen con los lazos más simples. Un anillo que pasó de madre a hijo, luego a una hermana que ni siquiera sabía de su existencia. Y a veces, los imperios construidos sobre la injusticia se derrumban no bajo el peso de la culpa, sino bajo la fuerza inquebrantable de la verdad que resurge cuando menos se espera. Si esta historia sobre lazos familiares enterrados bajo décadas de mentiras te conmovió, no olvides suscribirte al canal para ver más historias que muestran cómo la verdad, por dolorosa que sea, tiene el poder de sanar heridas que parecían permanentes y reconectar vidas separadas por la codicia y el poder.